Muy bien, jóvenes, en este caso vamos a ver potencia y energía eléctrica. Recordemos que ya hemos venido viendo temas de electricidad y el último tema fue circuito serie, paralelo y mixto. Vamos a ver lo que es potencia y energía eléctrica. Vamos a suponer que nosotros tenemos la fuente de alimentación de nuestra casa, ¿vale? Que en este caso vendría siendo una fuente de corriente alterna y está conectada a una resistencia. Vamos a suponer que tenemos una estufa eléctrica que tiene una cierta resistencia eléctrica y le estamos aplicando un cierto voltaje. Recordemos que esto va a hacer que es un circuito cerrado, va a hacer que por la resistencia circule la corriente y que eso está dado por la ley de Ohm. Sin embargo, ¿por qué se calienta nuestra estufa eléctrica? Muy bien, porque esta resistencia está consumiendo una cierta potencia y esa potencia multiplicada por el tiempo representa una energía que estamos consumiendo. Es por eso que pagamos a comisión por usar estos aparatos. Entonces, la potencia, por definición, es la rapidez con la que se consume la energía, ¿sale? Y se calcula con estos parámetros que estamos viendo aquí: voltaje, corriente y resistencia. Muy bien, la primera expresión para la potencia es la siguiente: potencia es igual a voltaje por corriente. En este caso, hacer una carga puramente resistiva aplica esta fórmula. Cuando, según ustedes eligen la carrera de ingeniería eléctrica o electromecánica, van a ver que si tenemos cargas aparte de resistivas, capacitivas e inductivas, aquí tenemos que agregarle el factor de potencia o el coseno del ángulo. Sin embargo, como vamos a hablar solamente de cargas resistivas, la potencia la vamos a calcular multiplicando el voltaje por la corriente, si es que lo conocemos. Si no conocemos, por ejemplo, el voltaje, solamente conocemos la corriente y la resistencia, también lo podemos calcular y sería potencia es igual a R, que es la resistencia, por la corriente al cuadrado. Muy bien, ¿qué pasa si no conozco ahora la corriente, sino que conozco el voltaje y la resistencia? Bueno, podemos usar esta otra expresión y dice que la potencia es igual al voltaje al cuadrado entre la resistencia. Cualquiera de estas tres fórmulas da el mismo resultado y lo vamos a aplicar dependiendo las variables que conozcamos, ¿vale? Muy bien, ahora, esa es la potencia instantánea que consume mi resistencia. ¿Cómo mido la energía que consume? Recordemos que la energía es la cantidad de potencia multiplicada por el tiempo. Entonces, le vamos a llamar trabajo o energía. El trabajo es igual a la potencia multiplicada por el tiempo que se está usando, y sus unidades son el watt hora, ¿sale? El watt hora, y como el watt hora es una unidad muy pequeña, nosotros cuando pagamos la energía eléctrica en nuestra casa lo pagamos en kilowatt hora. ¿Y a qué equivale un kilowatt hora? A 1000 watts hora. ¿En qué unidad medimos la potencia? En watts, ¿sale? Muy bien, entonces estas son las tres expresiones para la potencia. Esta es la expresión para la energía que consumimos. Vamos a ver dos ejemplos para que vean cómo se aplica. Muy bien, jóvenes, vamos a ver el primer ejemplo y dice lo siguiente: ¿qué potencia eléctrica desarrolla un calentador eléctrico que se conecta a 120 volts y consume una corriente de 7 amperes? ¿Vale? Ese es el inciso A. El inciso B me dice: ¿cuál es la energía consumida en kilowatt hora si se usa 2 horas? Y me está preguntando: ¿cuál es el costo de esta energía si el kilowatt cuesta 1.5 pesos? ¿Vale? Entonces, en este ejercicio vamos a aprender a calcular la potencia que consume mi aparato, midiendo el voltaje y la corriente que consume, y en base al tiempo que lo uso voy a poder calcular la energía que consumo de la comisión, y sabiendo el costo de kilowatt hora voy a saber cuánto voy a pagar por usar un determinado tiempo un aparato, ¿vale? Entonces vamos a iniciar
anotando los datos que nos dan. Para el inciso A nos dicen que el voltaje es igual a 120 volts y la corriente es igual a 7 amperes. Y me están pidiendo calcular la potencia. Yo tengo tres fórmulas para la potencia, pero solo una tiene estos dos datos al mismo tiempo. Y esa dice que la potencia es igual al voltaje por la corriente. Si tuviéramos un dato como la resistencia o voltaje resistencia o corriente resistencia, tendríamos que ocupar una fórmula diferente de las tres. En este caso coincide esta y esa es la que vamos a usar. Por lo tanto vamos a sustituir. La potencia instantánea es igual al voltaje, que vale 120 volts, por la corriente, que son 7 amperes. Muy bien, vamos a hacer la multiplicación y con eso encontramos la potencia. Entonces la potencia es igual a 120 por 7 amperes, son 840 watts. La potencia son 840 watts. Muy bien. Para el inciso B me dice cuál es la energía que consume en kilowatt hora si se usa 2 horas. Nosotros hace un rato vimos que 1000 watts hora equivalen a 1 kilowatt hora. ¿Sale? Entonces lo que vamos a hacer es, aquí me están pidiendo calcular la energía. Recuerden que la energía quedamos en que es el trabajo y se multiplica la potencia por el tiempo que se utiliza, ¿sale? Entonces, como me lo piden en kilowatt hora, yo no voy a convertir esto a segundos porque me lo están pidiendo por hora. Entonces lo que voy a hacer es multiplicar los 840 watts de mi calentador, eléctrico, por las 2 horas que se está usando, ¿vale? Y en este caso, que son 840 por 2 me da 1680 watts hora. Sin embargo, no es el resultado que me piden, ¿no? Me lo están pidiendo en kilowatt hora. Lo que vamos a hacer es convertirlo nada más. 1680 watts hora, ¿vale? Que es el trabajo. Vamos a convertirlo a kilowatt hora. Yo sé que 1 kilowatt hora equivale a 1000 watts hora. Si se fijan, watt hora se elimina y me quedan solo kilowatt hora. ¿A qué se iguala esto? A 1680 entre 1000, y esto me da 1.680 o 1.68 kilowatt hora. Muy bien, esa es la energía que consume mi calentador en 2 horas. Si tienen tiempo, chequen el recibo de su casa y van a ver que la unidad de medida para la energía consumida es el kilowatt hora. Muy bien, una casa normal anda consumiendo en un promedio de 400 kilowatt hora bimestrales. Sale. Para el inciso C me piden el costo si el kilowatt hora cuesta 1.5 pesos. Esto ya es un poco aparte, ¿sale? No vimos una fórmula para calcularlo, pero es como una tipo conversión, ¿sale? ¿Por qué? Vamos a hacerlo aquí abajo. Yo sé que 1.68 kilowatt hora, ¿vale? Esa es la energía que estoy consumiendo. Yo sé que el costo de kilowatt hora, que me lo están diciendo, 1 kilowatt hora, ¿sale? Cuesta 1.5 pesos. Y es simplemente una conversión. Ahora, signo de multiplicación, signo de división. Los kilowatt hora están arriba, van abajo. 1 kilowatt hora que cuesta 1.5 pesos. Si se fijan, kilowatt hora se elimina y me quedan solamente pesos. Y con eso calculo cuánto voy a pagar por usar 2 horas ese calentador. 1.68 por 1.5 pesos da 2.52 pesos. Entonces, si yo uso 2 horas este calentador, estoy gastando 2.52 pesos.
Muy bien, vamos a ver el segundo ejemplo y dice lo siguiente. Un foco de 100 watts se conecta a 120 volts y me dice determina, inciso A, la resistencia del filamento del foco. Estamos hablando de un foco incandescente que ya no hay en estas épocas, ¿sabes? Son más vintage que para usarlos, sino que más de decorativos. Y inciso B, la corriente que circula por el foco. Vamos a iniciar de nuevo con los datos. Me está diciendo que la potencia del foco es de 100 watts y que el voltaje al cual está conectado son 120 volts. Muy bien, me están pidiendo determinar la resistencia del filamento y la corriente que pasa por el foco o por el filamento. Vamos a ver primero qué datos tenemos. Tengo potencia, voltaje y resistencia. Yo tengo una fórmula que tiene estas tres variables de potencia. Dice que la potencia es igual al voltaje al cuadrado entre la resistencia. Sin embargo, yo ya conozco la potencia y el voltaje, por lo tanto vamos a despejar a la resistencia. La resistencia está dividiendo, pasa multiplicando, y la potencia está multiplicando, pasa dividiendo. Me queda que la resistencia es igual al voltaje al cuadrado entre la potencia, y eso es lo que vamos a usar para sustituir e encontrar la resistencia. Entonces la resistencia es igual al voltaje al cuadrado, que son 120 volts al cuadrado, entre la potencia, que son 100 watts. Vamos a hacer esta operación en la calculadora. 120 al cuadrado entre 100, y eso da 144. R es igual a 144. Recordemos que la resistencia se mide en ohms. Muy bien, ese es el inciso A. Ahora me piden calcular la corriente que pasa por el foco. Yo puedo aplicar ley de Ohm o puedo recurrir a la otra fórmula de la potencia. ¿Qué les parece si lo hacemos de las dos fórmulas, o de las dos formas, perdón, para comparar resultados? Vamos a hacerlo primero con la ley de Ohm. Recordemos que la corriente es igual al voltaje entre la resistencia, ¿vale? Eso es ley de Ohm. Ya lo vimos hace tiempo. Entonces calculo la corriente con ley de Ohm. El voltaje, que vale 120, entre la resistencia que acabo de encontrar, 144 ohms. Vamos a calcular esa corriente. 120 entre 144 y me da 0.83 amperes. Muy bien, esta se supone mi respuesta, ¿sale? Vamos a compararla con la respuesta que obtengo de las fórmulas de potencia. Yo sé que la potencia, ¿vale?, es una de las fórmulas de la potencia, es igual a ¿qué? A R por I al cuadrado, ¿sale? Yo conozco la potencia y conozco la resistencia, puedo calcular la corriente. Vamos a despejarla. Entonces la resistencia está multiplicando, pasa dividiendo, y me queda que la corriente al cuadrado es igual a la potencia entre la resistencia. El cuadrado lo paso como raíz, me queda que la corriente es igual a la raíz de la potencia entre la resistencia. Eso es igual a la raíz de ¿qué? De 100 entre 144. Muy bien, vamos a hacer esa operación. Raíz de 100 entre 144 y da exactamente 0.83. 0.83 amperes. Entonces, como se pueden dar cuenta, con cualquiera de las dos fórmulas, utilizando la de potencia y utilizando la de ley de Ohm, pues llegamos al mismo resultado. Generalmente, chavos, este tipo de problemas es muy sencillo. Partimos de los datos, checamos qué fórmula es la que nos conviene y la aplicamos.